Eduardo, se conoció en estas horas un informe científico avalado por la OMS, Organización Mundial de la Salud, que habla de la carne y el cáncer. Y realmente la información lleva por lo menos a alta preocupación, porque dice que hay una relación directa entre el consumo de proteína roja con cáncer colon rectal. Bueno, en realidad el informe tiene bastantes claros oscuros. No es un informe que pueda ser fácilmente entendible por la gente, ese es el primer punto. En realidad lo que el informe dice, que las carnes procesadas aumentarían un riesgo, diríamos, de tener cáncer de colon y recto. Nos dice que son los que provocan el cáncer de colon y recto. En segundo lugar, colocan lamentablemente en el grupo 1 de sustancias carcinogenéticas o de productos carcinogenéticos junto con el tabaco. Cuando el tabaco se sabe que causa alrededor de 6 millones de muertes por año a nivel mundial y hay una asociación directa y causal entre tabaco y cáncer de pulmón, probablemente cáncer de vejiga también. En cambio, en esto lo que habla es un ligero riesgo, diríamos, un ligero riesgo de poder provocarlo. Por otra parte, y lo que creo que es también una falta de comunicación, cuando habla de procesamiento de carne, prácticamente incorpora todas las maneras como uno cocina la carne del ser humano, porque es desde la sal, o sea, los llamados encurtidos, hecho a la plancha, hecho a la sartén, freídas, y hecho inclusive a la parrilla. Quiere decir que prácticamente el ser humano, la única manera de comer carne sería hecha al horno. Y hasta por ahí no va, porque si se calienta la asadera, también estaría apoyada por una superficie que se calienta. Quiere decir que, diríamos, fíjate vos que dice, grillar, hacer a la parrilla y hacerlo a la sartén, todo es chance de que estos procedimientos sean carcinogenéticos. Y lo peor y la otra cosa que dice, no saben si el pollo o el pescado puede provocarlo porque no fueron estudiados. Quiere decir que la mejor fuente de proteína que hay en el mundo, que es la proteína de origen animal, de distintas especies, diríamos, algunas porque piensan que podrían ser, y otras porque no están estudiadas, uno puede interpretar que todas son posiblemente carcinogenéticas. Entonces hay un déficit en la comunicación en este aspecto. Con respecto a la carne roja, este proceso, este riesgo potencial baja mucho más, y ya no está en la categoría 1, sino está en la categoría 2. Ahora, ¿cómo se cocina la carne roja? No la vamos a dar de comer cruda, porque habla de red meat, que en inglés es carne roja. Quiere decir que, francamente, el informe es poco feliz para que entienda la gente, diríamos, y los fundamentos científicos del informe, diríamos, están publicados en una revista importante como el Lancet Oncology, pero tiene nada más que 2 páginas. Con lo cual, yo creo que en este sentido, diríamos, creo que uno debería tener un poco más de calma, mirar esto en una magnitud. Sí se sabe que el exceso de comer carne podría tener potencialmente sus riesgos, y carne roja es todo, que es la otra cosa, es cabra, es cerdo, es ganado ovino, o sea, las ovejas, para entender, la vaca, los ciervos, o sea, prácticamente, diríamos, una proteína muy barata de origen animal, diríamos, se dejaría de utilizar. Creo que esto es... Después, por supuesto, en el informe hablan de las bondades que tiene la carne en cuanto a aporte proteico y demás. Así que a mí me parece que este no es un buen informe, hay mucho en potencial, diríamos, si bien dice que la evidencia científica podría aumentar un riesgo al consumir carne, no lo explicita y usa una palabra que es leve o escaso en la traducción al castellano, ¿no? Lo que llama la atención es que la OMS avale, porque divulga esta noticia, esta información, y dice que son investigaciones de varios países, de distintos grupos de investigadores, entre ellos uno muy reconocido en materia de cáncer del Reino Unido de la Gran Bretaña. Cosa que es cierto,
las citas bibliográficas que da el artículo publicado son, creo que, 19. No hay ninguna de Argentina ni de América Latina, primer punto. Hay algunos estudios hechos en el Reino Unido y es verdad. Ahora, junto con esto, aparece la contradicción en la página web de esta agencia cuando hable cuál sería el riesgo, qué podría ser el riesgo. Y dice, muy pequeño, muchísimo menos que el alcohol o el tabaco. ¿Qué es muchísimo menos? O sea, como te das cuenta, hay mucho en potencial, diríamos. Por otro lado, acaba de salir el gobierno de Australia, el Ministerio de Salud de Australia, cuestionando severamente, y lo mismo está haciendo ahora el Ministerio de Salud de Alemania también. Con lo cual, yo diría que es un informe que se ha divulgado, que es poco feliz y que va a agregar más claros oscuros que la gente pueda entender lo que está pasando. Sí creo que uno tiene que recomendar que el consumo de carne no sea espectacular, sino que tiene que ser una dieta variada, tratando de comer carne roja 3 veces por semana, diríamos. Pero quiero dejarte nuevamente el tema. No sabemos si el cáncer, si el pollo, la carne de pollo o la carne de pescado puede producir cáncer porque no lo hemos estudiado, con lo cual agrega un tema adicional a la cuestión, diríamos. Por otro lado, digamos, habla de cuánto hay que comer. Menos de 50 gramos. O sea, menos de 50 gramos un adulto, diríamos, no cumple con la cantidad de proteínas cárnicas que debe comer. No sé si está claro. ¿Me explico? 50 gramos es nada, prácticamente. Para que uno tenga una idea, un medallón pequeño de lomo, diríamos como la palma de la mano, está alrededor de 200, 250 gramos y de una altura de no más de 1 centímetro. Calcular 50 gramos lo que significa. En base a tus conocimientos, a tu información, a tu vasta experiencia calificada y sobre todo a tu mejor criterio, ¿por qué crees que aparece este informe? ¿Cuál es la intencionalidad entonces para divulgarlo y de esta forma? No lo sé, pero quiero comentarte que hay un párrafo en el informe ad hoc de esta agencia que dice que comer carne roja no ha sido todavía establecido como una causa de cáncer. ¿Me querés explicar mayor contradicción del reporte y esto escrito por la misma agencia? Tal es decir que esto el New York Times ayer lo levanta como una noticia enormemente contradictoria, diríamos. Si hay intereses o no, que es tu pregunta, nadie lo sabe. Sí se sabe que si vos suprimís las carnes rojas de la alimentación del ser humano, diríamos, otras carnes de animales como pollo y pescado no alcanzarían para satisfacer la demanda mundial, con lo cual se cometería un grave error. Eso es un punto. Y el segundo error es que no sea cosa que esto no sea indirectamente ser usada por una campaña para disminuir el consumo de carne roja y aumentar el consumo de otras carnes, con lo cual va a aumentar el precio de las otras carnes rápidamente. Debemos recordar que en la Argentina el pescado es mucho más caro que la carne roja o el pollo, diríamos. Entonces, eso tenemos que analizar muy bien. Sí se sabe que la carne roja tiene mayor carga de colesterol, sí se sabe que tienen los embutidos mayor carga salina, que eso es malo, pero eso puede producir hipertensión, puede producir hipercolesterolemia, pero no produce cáncer, que es una palabra terrible para la gente, diríamos. Así que, en ese sentido, me parece que deberíamos reanalizar esto y no me sorprendería que la OMS saque alguna nota aclarativa en los próximos días.